y haya venido a Cristo por la conducta de alguien. Siempre se convirtió porque alguien le predicó, porque alguien le llevó ese mensaje. Así que, aunque esta enseñanza tiene una buena intención, no es del todo cierta. En primer lugar, porque viene de un ámbito católico romano. Francisco de Asís era un católico romano, y pues él se caracterizó porque tenía dinero, pero él dijo: no quiero, renuncio al dinero y me voy a dedicar a ayudar a los pobres. Entonces viene de ese ámbito. Sin embargo, la frase es muy común en la iglesia evangélica hoy en día. Yo he escuchado a varios pastores decir que debemos de predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Pero debemos de estar conscientes, hermanos, que cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio, lo debemos de hacer a través de palabras. Ahora, es cierto que nuestro testimonio, nuestra vida debe estar congruente con nuestras palabras, pero se requieren las palabras para comunicar un mensaje. Como dice un autor llamado Paul Tripp, él dice: las palabras fueron significativas en la creación, en la caída, pero también son significativas en la redención. Y precisamente esa es la idea que Pablo está trayendo en el capítulo 10 de Romanos, en donde él presenta un interlocutor, probablemente alguien imaginario, y ese interlocutor le está diciendo: Pablo, pero ¿cómo es que la gente va a creer si no hay predicadores? Y Pablo le va a refutar eso y le va a decir: claro que hay predicadores, y le va a demostrar que en realidad la gente no quiere creer porque el corazón de la gente es duro. No es por la falta de predicadores, no es por la falta de mensaje, sino que por la dureza del corazón. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta noche un estudio llamado 4 afirmaciones de Pablo que nos ayudan en la evangelización. 4 afirmaciones de Pablo que nos ayudan en la evangelización. Número 1, el evangelio debe de ser anunciado o debe de ser proclamado. Número 2, el evangelio debe de ser creído. Número 3, el evangelio debe de proceder de la escritura. Y número 4, el evangelio también puede ser resistido. Así que hoy sí vayan conmigo a Romanos 10. Vamos a leer versículos del 14 al 21. Romanos 10 del 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Vamos ahora, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de poderla tener con nosotros, de poderla estudiar también, Señor bendito. Ahora yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor bendito, para que tu palabra sea expuesta con denuedo y que ella nos pueda ayudar, que nos anime a poder ser fieles en la predicación del evangelio hacia aquellos que están perdidos. Ruego, Señor, para que me des la facilidad de explicar el texto, pero también que nos des a todos la facilidad de comprenderlo, Señor, de tal forma que al entenderlo no sea solamente información, sino que lo podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, me voy a tomar un par de minutos para poderles explicar un poco acerca de la carta a los romanos.
La carta a los romanos la podemos dividir en dos secciones. La primera sección es una sección totalmente teológica, en donde Pablo, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo está explicando la necesidad del Evangelio, la necesidad de que el hombre obtenga la justicia de Dios por medio de la fe. Luego encontramos la siguiente sección, del 12 al 16, es una sección práctica, en donde dice, ok, toda la teología que ya vimos en los 11 capítulos anteriores, hoy veámosla cómo la tenemos que vivir. Entonces, las voy a referir a la primera sección, en donde está la parte teológica, y esta sección también la podemos dividir en tres secciones. Uno, Pablo expone del capítulo 1 al 4, expone la necesidad de una justicia que Dios otorga, pero por medio de la fe. Luego la siguiente sección, a partir del 5 al 8, Pablo da los beneficios de esa justicia. Recuerdan, pues, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí empieza a enumerar los beneficios de la justicia de Dios. Y luego esta otra sección del 9 al 11 tiene que ver con la soberanía de Dios en la salvación, pero también con la responsabilidad del hombre en la salvación, porque el hombre rechaza el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo dice, bueno, el hombre es responsable porque Dios se le ha presentado, le ha mostrado su mensaje y el hombre lo ha rechazado. Y puntualmente la sección del capítulo 9 al 11 tiene que ver con la dureza del corazón de Israel, del pueblo israelita. Vean conmigo en Romanos 9:1. Que Pablo está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, noten, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto. Entonces, a partir de aquí, Pablo está diciendo, él termina Romanos 8 diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo, que no hay separación de Cristo. ¿Se acuerdan que dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios? Entonces se termina diciendo así, y él viene y hace una especie de diálogo con alguien y dice, como si se le anticiparan a preguntar, ok Pablo, pero si no hay separación entre del amor de Cristo, ¿por qué el judío no ha creído? ¿Por qué los que son de Israel no creen en el Mesías? Entonces Pablo va a explicar y él dice, a mí me duele, no tienen idea de cuán gran dolor yo siento, porque el pueblo que Dios ha escogido no está creyendo. Pero también él va a demostrar que no todos los israelitas están creyendo, pero hay que israelitas que sí creen. Por ejemplo, él es una prueba de que un israelita está creyendo, porque él es judío. Entonces él dice, pero yo sí he creído, y habemos otros que hemos creído. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no pretende que todos los israelitas sean salvos, pero los que Dios tiene los está salvando. Y esa es la idea de Pablo, y empieza a demostrar que el israelita no quiere creer porque quiere confiar en su propia justicia. Vean ahí en el 9, estoy yendo un poquito rápido, hermano, porque no me puedo detener mucho por cuestiones de tiempo en todo el capítulo, pero si ustedes ven el capítulo 9:30, dice Pablo, ya está concluyendo el capítulo y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, y tropezaron en la piedra. Y la piedra aquí en este caso es Cristo. Dice, están rechazando a Cristo porque quieren confiar en su ellos quieren confiar en su propia capacidad para poder alcanzar la justicia de Dios. Pues ellos no quieren reconocer que son incapaces de obtener la justicia por la fe, sino que quieren hacerla por sus propios medios, y eso es imposible para el ser humano. Entonces Pablo continúa diciendo que Dios ha determinado, y quiero que vean también aquí en el versículo 10, él vuelve a decir hermanos, dice,
10:1, perdón. Hermanos, ciertamente el anhelo o el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. O sea, Pablo quiere que los israelitas sean salvos. Pero viene él y dice, yo le doy testimonio de que ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia o conforme a conocimiento. Entonces, Pablo empieza a decir, el plan de Dios es que todas las personas puedan venir a Él. Dios quiere que las personas sean salvos. Y por eso vean en el versículo 11, dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, hablando de Cristo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, no importa de qué nacionalidad sea la persona, debe de creer en el Mesías, debe de creer en Cristo. No importa si es israelita o no lo es, tiene que creer en Cristo. Entonces, él dice en el versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego en el 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo está diciendo, tanto para el judío como para el gentil, Dios ha propuesto, ha llevado el mensaje y ellos lo tienen que invocar. Entonces, ahora sí vamos a la sección que nos corresponde. Pablo empieza a hacer una serie de preguntas y como que si alguien estuviera refutando y diciendo, Pablo, no tenés razón, no tenés razón. Y ya me voy a ir ahí a ver la estructura, pero quiero que noten, hermanos, que aquí en el versículo 15 del capítulo 10, aunque comienza en el 14, pero en el versículo 15 está la conclusión de estas preguntas. Él dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O dicho de otra manera, ¿cómo van a creer si no mandan predicadores? Y puntualmente, si Dios no está mandando predicadores. Ahí es una voz pasiva y nos dice que no han sido enviados, no hay quien los esté mandando. Entonces Pablo va a refutar esto. Y vean cómo lo refuta, y dice en el 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y entonces yo quiero detenerme acá. Noten que en el versículo 14, en la última pregunta, dice, ¿cómo oirán sin quien les predique? Luego dice en el 15, ¿cómo predicarán? Y luego ahí mismo en el 15 dice que son hermosos los pies de los que anuncian. Entonces, lo primero que podemos ver es que el Evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser proclamado. Amén. Entonces Pablo está diciendo, el problema de los israelitas no es que no han escuchado el Evangelio, es que han ignorado la justicia de Dios. El problema, dice Pablo aquí, es que si usted me quiere abogar en favor de ellos, de los que no se convierten, al decir que el Evangelio no les ha sido anunciado, déjenme presentarles 4 preguntas. Y si ustedes notan, todas las preguntas tienen la misma estructura. ¿Cómo pues invocarán al que no han creído, en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Vean que esta misma estructura nos muestra que hay un proceso, que de acuerdo al interlocutor de Pablo, el proceso dice, cada vez va justificando más, dándole la razón al judío porque no ha creído, o a cualquier persona que no ha creído. Pero Pablo lo ha estructurado de tal manera que va a demostrar que cada una de esas preguntas ha sido respondida y que no tienen excusa, que no quieren creer porque el problema está en ellos, no en el hecho de que no hay mensajeros. Entonces la idea de Pablo es mostrar que Dios no es el culpable de que la gente no crea, sino que son las mismas personas. Y puntualmente en el texto se está refiriendo a los israelitas. Porque Pablo concluye diciendo, vean en el 15, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Entonces Pablo toma una sección de Isaías y dice, sí hay predicadores, hay gente que está anunciando el Evangelio,
Y entonces eso, hermanos, nos lleva a la primera afirmación. El Evangelio tiene que ser anunciado, el Evangelio tiene que ser proclamado. No hay tal cosa de que yo debo de, o van a creer porque yo me porto bien. No. ¿Por qué? Porque las personas tienen que entender que son enemigos de Dios. Y si yo solo me porto bien, la gente no va a estar consciente de eso. Fíjense que hay un diccionario del que el autor se llama Gerard Kittel, y él dice que proclamar significa, noten, gritar en voz alta, pregonar o anunciar. Entonces, para que digamos que estamos compartiendo el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, tenemos que usar palabras. Entonces, vean que la idea de Pablo y de usar predicar o usar sinónimos como anunciar es que nos quiere decir que no basta con tener una buena conducta. Es cierto, está bien que tengamos una buena conducta porque obedecemos la palabra de Dios, pero eso no va a hacer que el ser humano se reconcilie con Dios. El ser humano necesita entender que está destituido de la gloria de Dios. El ser humano necesita entender que es enemigo de Dios. Necesita entender que tiene que reconciliarse con Dios. Y vean, esos términos yo no me los estoy inventando. Vayan por favor conmigo a Romanos 5. Eso lo vamos a ver, si el Señor me permite. Lo vamos a ver en otro estudio, pero solo para ahorita, si es que permite también el pastor, ¿verdad? Para que les venga a predicar nuevamente. Vean por favor Romanos 5 a partir del versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué, hermanos? Aún pecadores. Esa es la condición del ser humano, pecadores. Cristo murió por nosotros, pues mucho más ya estando justificados en su sangre, por el sermos salvos de la ira. Y no tenían el 10, porque siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados. Eso éramos, enemigos de Dios. Y si yo os digo, si yo no le hago ver a una persona su condición, no voy a crearle conciencia de lo que es él ante Dios. Por lo tanto, Pablo dice, el Evangelio tiene que ser anunciado. Y de hecho ha sido anunciado, porque Dios ha mandado predicadores. Ahora, vean en el versículo, volvamos a Romanos 10, versículo 17. Y vean que Pablo está diciendo que no basta con solo escuchar. La primera afirmación es que el Evangelio tiene que ser proclamado. Tiene que ser anunciado, tienen que usarse palabras, pero no basta con solo escucharlas, sino que tiene que ser creído ese mensaje. Es decir, debe ponerse su fe en ese mensaje. Pero noten aquí, hermanos, que la fe no es algo que está en nosotros. Y también noten aquí que la fe y el mensaje están íntimamente relacionados. Trabajan juntos, no trabajan de forma separada. Vean que dice Romanos 10, 17. La fe o el creer, también se puede traducir así, es ¿por qué? Por el oír, pero no por oír cualquier mensaje, sino que por oír el ¿qué? La palabra de Dios. En el idioma griego no dice la palabra de Dios, sino que dice la palabra de Cristo. Y entonces es otra forma de decir el Evangelio. Entonces, noten que la fe y el mensaje están íntimamente relacionados. Según esta parte del versículo, la fe es un resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Es el resultado de oír el mensaje. No es algo que nosotros ya tenemos de forma natural. No es algo que nosotros ya lo tenemos innato. Bueno, cierto, tenemos una fe natural. Por ejemplo, yo tenía la fe de que al venir de mi casa para acá iba a lograr llegar. Lo hice por fe, pero me pudo haber pasado cualquier cosa en el camino, ¿no es cierto? Usted seguramente salió a trabajar hoy en la mañana y tenía la fe de que iba a llegar a su lugar de trabajo, y después tenía la fe de que hoy es jueves, va a haber culto, voy a regresar al culto. Lo hizo por fe, una fe natural. Nos sentamos en esas sillas, por ejemplo, con la fe de que no va a aguantar. Yo a veces hay sillas en las que yo digo, no, esta no me va a aguantar. Pongo otra silla porque no le tengo fe a una sola. Entonces,
Hacemos cosas de forma natural porque es una fe natural, pero esta fe no es natural. Esta fe es producida por el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que se tiene que oír. Amén. Entonces, vea, hermano, cómo el proceso va siguiendo y dice que la fe la produce este mensaje. Entonces, para escuchar, si alguien necesita escuchar, el otro tiene que hablar, ¿verdad? Ahora, eso, hermanos, de que la fe la produce el mensaje, no solo aparece acá, sino que recuerdan en la carta a los Efesios que Pablo dice, por gracia sois salvos. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿El que es un don de Dios? La fe para poder recibir la gracia. Entonces, como ya les dije, es cierto que tenemos fe natural, pero esta fe se trata de poner fe en el mensaje. Y ahí es donde les digo yo que funcionan juntos. El mensaje tiene que ser proclamado, ese mensaje tiene que producir fe, y una vez ha producido esa fe, uno cree el mensaje. Uno cree el mensaje. Y nuevamente voy a irme a una definición de un diccionario en donde nos ayuda a entender a qué tipo de fe se llama. Dice, la fe es la aceptación salvífica de la obra de Cristo, y noten, tal como se proclama en el Evangelio. Esto incluye creer, obedecer, confiar, tener esperanza y ser fiel, pero principalmente la fe en Cristo. Hermanos, los seres humanos no tenemos fe en Cristo. Esa fe viene por oír un mensaje, por oír el mensaje del Evangelio. Entonces, vea el proceso que Pablo está poniendo. El mensaje se tiene que proclamar, tiene que ser oído, pero también, como va a producir fe, el mensaje tiene que ser creído. Y esa es nuestra tercera afirmación. El mensaje tiene que ser, la segunda, creído. La tercera afirmación, vean en el capítulo 10, versículo 17, dice, pero tenemos que oír el mensaje de la palabra de Dios. No es cualquier mensaje. No se trata de que la fe viene por oír palabras de motivación. No se trata de que va a oír palabras de como que nos empujen a ser mejores personas. Tiene que ser la palabra de Cristo. Y Pablo ha sido muy enfático en esto desde el primer capítulo. Vean por favor, hermanos, conmigo Romanos 1. Versículo 1. Vean que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿De quién dice que es el Evangelio? De Dios, ¿verdad? El Evangelio no es un mensaje que procede del ser humano. Es más, a nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan que somos pecadores, no nos gusta que nos digan que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos tiene que dar el mensaje correcto. Entonces Pablo dice, el Evangelio le pertenece ¿a quién? A Dios. Vea Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio ¿de quién? De su Hijo. El mensaje es de Dios, es de la Trinidad completa. No le pertenece al ser humano, es de Dios. Y es más, el Evangelio, vean hoy Romanos 1:2, dice que el Evangelio había sido prometido por Dios antes por sus profetas. ¿A dónde? En las Sagradas Escrituras. Entonces vean cuán importante es que el Evangelio proceda de las Sagradas Escrituras. Y Pablo lo sabía esto. Por ejemplo, si ustedes van conmigo a Gálatas 1, antes de Efesios, Gálatas 1, vean versículo 8. Bueno, veamos desde el 7. No que haya otro, está hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Y Pablo está defendiendo que el Evangelio tiene que conservarse puro. Mas si aún, en el versículo 8, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Y vean en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vean, lo está repitiendo porque esto es importante. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Noten la importancia para Pablo que el evangelio se conserve puro y de dónde tiene que surgir el evangelio. ¿Cuál debe ser la fuente del evangelio? Las escrituras. Y es por eso, hermanos, que si nosotros vemos Romanos 10, bueno, todos Romanos, Pablo cita mucho en el Antiguo Testamento. De acuerdo a un autor, dice que él en la carta a los Romanos ha citado 66 veces el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué lo cita tanto? Porque él quiere que la gente note que el evangelio procede de las escrituras, que el evangelio no es un invento de un hombre. Esto es de suma importancia, hermanos, porque no hay otro mensaje que traiga salvación al hombre, sino el evangelio. De hecho, Pablo lo dice, ¿se acuerdan? Romanos 1:17, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. Ese mensaje es el que tiene el poder de Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo va a creer la gente en Cristo si no le estamos dando un mensaje de la Escritura? Claro, se les puede dar una falsa esperanza, se pueden tener falsas conversiones con darle un evangelio diluido, con un evangelio de la prosperidad, por ejemplo, con un evangelio antropocéntrico o centrado en el hombre. Pero un evangelio puro, un evangelio bíblico, procede de las Escrituras. Y ese es el que realmente va a traer salvación a las personas. Yo me acuerdo que cuando estaba predicando allá por Romanos 1, yo compartía eso con las personas de mi iglesia y les hacía ver que para Pablo el evangelio era una prioridad. De hecho, Romanos 1:15, Pablo dice: yo estoy pronto para anunciaros el evangelio, porque para Pablo él vivía de acuerdo al evangelio. Hay partes en la escritura donde Pablo lo llama mi evangelio, no porque fuera de él, sino porque lo había hecho tan personal. Pero Pablo, vayan por favor también conmigo, les quiero mostrar eso. Vayan a 1 Timoteo 1. Y vean en versículo 11 cómo llama Pablo al evangelio de Dios. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. Y luego viene él y dice, en el 14 dice, que la gracia de nuestro Señor es más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vean, Pablo quería mantener el evangelio puro y él se esmeraba porque esto fuera así, porque el evangelio puro procede de las escrituras. Y eso es importante porque cuando nosotros tenemos que compartir el evangelio con alguien, debemos de presentarles un evangelio tomado de las escrituras. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no vamos o que todo lo que nos pregunten va a ser Biblia. No, hay cosas que vamos a tener que responder tal vez sin usar la Biblia, pero la esencia del evangelio tiene que proceder de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado en el desierto, Lucas 4? ¿Con qué respondía él a Satanás? Con la Biblia, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué ocupaba? La Biblia, porque es el único mensaje que puede traer salvación. Hebreos 4:12, recuerdan que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Nuestras palabras no pueden quebrantar el corazón. Mi mensaje no tiene esa capacidad de quebrantar el corazón y peor de traer salvación. Cuando alguien quiere poner sus palabras al mismo nivel de la palabra de Dios, está diciendo la palabra de
algo y yo se lo voy a dar, yo le voy a complementar. Y eso es importante, hermanos, que el Evangelio proceda de las Santas Escrituras. Así que con eso, hermanos, confirmamos que el Evangelio debe ser proclamado por medio de palabras, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Cristo. Amén. Porque solamente esa palabra va a producir fe. Solamente esa palabra va a hacer que la persona crea en su corazón, como dice Romanos 10:9, ¿verdad? Que crea en su corazón y que también su boca confiese que Jesucristo es el Señor. Y vean que con eso, si ustedes van a Romanos 10:19, Pablo está confirmando eso. Dice, bueno, veamos desde el 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Y noten, esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo mismo dice, yo estoy predicando ¿el qué? La palabra de fe. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta que llega a creer que Jesús le levantó, que llega a confiar en la obra de Cristo, solo lo produce el mensaje del Evangelio. Ahora, la última afirmación que Pablo hace, y vean en el versículo 16, Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Hermanos, nuestra labor es ir y proclamar, y ese mensaje va a producir fe, va a producir salvación, pero no en todas las personas. No en todas las personas. Pablo nos muestra la realidad de que no todas las personas han creído al anuncio. Pero fíjense que también, y especialmente aquí está hablando de judíos en el contexto, desde Romanos 9 al 11, trata acerca de los judíos. Pero vean que en este contexto Pablo está mostrando que no todos obedecieron al Evangelio, y lo quiere mostrar también desde la Escritura. Porque dice él, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, Pablo, voy a hacer una especie de recapitulación. Pablo ha dicho que Dios sí ha cumplido todo lo necesario. Él ha dicho que ha mandado predicadores, o veámoslo en orden. Pablo dice, no lo han invocado, no porque no han oído, porque sí han oído. No lo han invocado, no porque no se estén mandando predicadores, porque sí hay predicadores. No han invocado al Señor porque no quieren, porque quieren seguir viviendo en su pecado. Entonces, Dios se ha cumplido y ha hecho todo lo necesario para que la gente se reconcilie con Él. Él ha enviado predicadores, esos predicadores están proclamando el mensaje, la gente está oyendo el mensaje, pero no todos están creyéndolo. Y Pablo dice, y eso también es escritural, eso también está en la Escritura. ¿Y a quién cita? A Isaías. ¿Verdad que así dice él? Sí. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y luego dice, la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero vean también el versículo 21. Dice, acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Por qué la gente, aunque oye el Evangelio, no viene? Porque son rebeldes, porque son contradictores. Pablo está diciendo, de la misma forma en que Dios estableció desde el Antiguo Testamento que la gente predicara, que el Evangelio fuera anunciado, también de la misma forma dejó establecido que no todos iban a creer. De la misma forma se determinó que no todos iban a creer ese mensaje. ¿Y por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre. No es porque nadie predique, no es porque no han habido señales, sino que porque el ser humano es terco, es rebelde, es obstinado. Amén. Y vean que Pablo aquí, vamos al versículo 18. Pablo hace la pregunta, ¿no han oído? Dice, ¿me están diciendo que no han oído el mensaje? Bueno, déjenme decirles, antes bien dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y luego dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel?
primeramente Moisés, es decir, desde la ley de Moisés está escrito esto, que los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, que los iba a provocar a celos con un pueblo, a ira con un pueblo insensato, y aquí se está refiriendo a los gentiles. Entonces, el judío sabía que la ley de Moisés decía que cuando el Señor buscara a otro pueblo, era tiempo para que se arrepintieran. Ellos sabían que la Escritura lo tiene. Y luego viene Pablo y dice, y no solamente lo sabían por medio de Moisés, sino que también por medio de los profetas. Vean, dice en el 20, Isaías dice resueltamente, entiéndase esa palabra resueltamente como de forma bien explicada, de forma clara. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, nuevamente hablando de los gentiles. Pero acerca de Israel, ellos debieron de haber comprendido. Al ver que el Señor estaba trayendo gentiles, ellos debieron de haber dicho, ay, pero eso estaba predicho, eso estaba profetizado, lo dijo Moisés, lo dijo Isaías, arrepintámonos. Pero ellos quisieron, me voy a resistir al Evangelio, porque quiero confiar en mi propia justicia. Ellos debieron comprender las Escrituras, debieron ver que la Escritura se estaba cumpliendo, y de esa misma forma estaba cumpliéndose en Cristo. Por eso Pablo hoy entiende en el versículo de 10:2, donde Pablo dice, ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ellos pueden conocer la Escritura, pero no la están aplicando. Entonces, su celo es porque el gentil está viniendo, pero no los está llevando al arrepentimiento, que es lo que ellos querían. Pero no solo eso, dice Pablo, sino que por medio de Isaías dijo que todo el día había extendido las manos a este pueblo. Vean que se avecina un pueblo rebelde, un pueblo que no lo merece. Ahora, si un Dios tan amoroso como Jehová viene y le dice, arrepiéntanse, vuélvanse hacia mí, lo más lógico es que lo hicieran. Lo tenían por la Escritura, lo tenían por los profetas, lo tenían por el Evangelio, pero ellos no querían, ellos no lo querían hacer. Así que los israelitas no eran inocentes. Los israelitas eran tan culpables como los gentiles. La diferencia es que los gentiles habían creído el mensaje. La diferencia es que los gentiles no habían rechazado el Evangelio. Creo que hay un pasaje que nos permite englobar todo esto de una sola vez. Que vean por favor conmigo Hechos 18. Dice, después de estas cosas, del alboroto en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló ahí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y vean en el 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio era de hacer tiendas, vean. ¿Y qué hacía en el 4? Discutían con ellos, ¿en dónde? En la sinagoga. ¿De quién es la sinagoga? No es el lugar de reunión de los judíos. Entonces dice que él iba y les discutía con ellos, les predicaba. ¿Cuándo? Todos los días de reposo. Y persuadía tanto a judíos como a gentiles. Noten, no todos los judíos estaban creyendo, pero algunos sí creyeron, pero también los gentiles, ¿verdad? Luego dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de qué, hermanos, de la palabra. Noten que vean que todo lo que dijimos ahí en Romanos, aquí lo estamos viendo. Pablo estaba predicando, le estaba predicando a judíos y a gentiles, ¿y qué les predicaba? La palabra. Dice que testificando a los gentiles, a los judíos, que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacían? ¿Cómo fueron la respuesta de ellos en el versículo 6? Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, se sacudió los vestidos y dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Pablo cuando escribe Romanos, él sabía de lo que estaba hablando. Él sabe que el Evangelio estaba siendo proclamado en medio de los judíos y también de los gentiles, y sabe que los judíos resistían. Y llegaron al punto de esa resistencia que terminaban blasfemando. Y a Pablo esto lo desanimó y dijo,
ya no voy a seguir, no voy a ir con los gentiles, ya no le voy a predicar el evangelio a los judíos, porque son muy testarudos. Pero vean en el versículo 8, dice: Cristo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa. Vean, judíos creyendo el mensaje del evangelio, y muchos de los corintios, gentiles, creyendo el mensaje del evangelio. Y creían y eran bautizados. Entonces el Señor, en el versículo 9, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No, nuevamente hablar, predicar, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces vean, hermanos, dice que en el versículo 11 que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Vean cómo el mensaje que Pablo proclamaba era el que traía salvación a estas personas. Todo lo que hemos hablado está ahí en esa narrativa, en esa narración. Vemos que Dios se ha enviado predicadores, que el mensaje debe de ser anunciado, que el mensaje debe de ser creído, que el mensaje debe proceder de las Escrituras, pero que también hay gente que va a resistir al mensaje. Y esto, hermanos, vean que Pablo se desanimó. Y probablemente a veces nos va a pasar de que a nosotros nos desanima cuando compartimos el evangelio con otra gente, con otras personas. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Yo recuerdo que veníamos con un amigo y él venía manejando, yo venía de pasajero, y de repente me decía él: está bien bonita esta calle, está bien lisita, no tiene bache, hasta suavecito se siente el carro, así le decía. Y yo buscaba la forma de compartir el evangelio, y le decía: pero fíjate que aún en esta calle ocurren accidentes, aunque esté bien bonito, ocurren accidentes. Seguramente gente ha perdido su vida aquí, gente que pensaba que iba a llegar a su lugar y perdió su vida aquí, y esa gente probablemente ni estaba preparada para encontrarse con su Creador. Y vos ya te preparaste para encontrarte con tu Creador. Y la persona me decía: sí, tienes razón, y me cambiaba el tema. Y de repente me decía: mira los cultivos, mira, ya viste cómo la milpa está echando flor, cómo está, ya empezaron a salir los... Me cambiaba el tema. Entonces yo decía: sí, es increíble la mano del Señor, cómo de una semilla puede surgir una planta. Yo buscaba la forma de compartir el evangelio, y él me volvía a cambiar la planta. Entonces, cuando yo veo eso y veo que la gente resiste, no deja de desanimarse. De cuando voy a predicar el evangelio a otra persona, ya voy predispuesto y digo: ni va a creer. Pero es que, hermanos, el resultado no depende de nosotros. Vean que el resultado depende de Dios. Nuestra labor es simplemente ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Si creo o no creo, eso dejémoselo al Señor. Eso dejémoselo al Espíritu Santo, porque es Él quien ocupa su palabra para traer convicción a este corazón del pecador. Así que no nos desanimemos, continuemos adelante. Y si pensando en todo esto, vean que esas 4 afirmaciones de Pablo, yo le dije que en Romanos 10, del 14 al 21, encontramos 4 afirmaciones de Pablo que nos ayudan en la evangelización, que nos ayudan. Entonces yo espero que esta noche nos anime esas 4 afirmaciones a continuar predicando el evangelio. Si no sabe cómo hacerlo, bueno, acérquese al pastor y diga: hermano, yo quisiera compartir el evangelio con fulano, pero no yo cómo. Pero no desista de hacer lo que es su responsabilidad, que el Señor va a hacer su parte. Como le dijo a Pablo: aquí yo tengo mucho pueblo. Noten que no le dijo: todo Corinto es mío, tengo mucho. Algunos no van a creer, pero los que son del Señor van a creer, y esa es nuestra labor. Hacer lo que el Señor nos encomendó, obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Así que vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra siempre nos muestra la necesidad que tenemos de compartir el mensaje del evangelio. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida gire en torno al evangelio, que tengamos ese amor que tenía Pablo por su pueblo Israel, y que le dolía en el corazón el saber que se iban a perder por no creer en el evangelio. Ayúdanos, Señor bendito, a poder estar conscientes de ello y darnos el valor, el coraje para proclamarlo, sabiendo que tú vas a ayudar a que ellos crean.